Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, los que se olvidan de Dios. Todos, casi por regla, decimos creer en Dios, ¿no es cierto? Y prácticamente desde que nacemos, esta es la idea, que creemos en Dios, pero en la medida, amigos, en la medida en que la vida va avanzando en su curso, vamos postergando a Dios, vamos poniéndolo a un lado y al final terminamos con Dios a espaldas nuestras y con el consecuente resultado negativo. Nadie puede, amigos, vivir con Dios de espaldas. Nadie puede, solo los que ya quizá que responden a otra formación, a otro estado de conciencia, quizá ellos asuman que sí, pero no es verdad. En la práctica, nadie puede vivir sin Dios. Dios nos creó, Él es el que sustenta el espíritu humano. Pues nuestro tema hoy tiene que ver con eso precisamente, los que se olvidan de Dios. Y mire cómo se les describe en el libro de Job, capítulo 8, versículos 11 al 13. Atención a la lectura. ¿Pueden crecer altas las cañas del papiro donde no hay pantanos? ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Dios mío. Son preguntas que son afirmaciones. ¿Puede una planta vivir sin agua en sus raíces? No. Surge, se le ve en la superficie, pero se va a secar rápidamente porque le hace falta ese nutriente tan importante como es agua, humedad cerca de sus raíces. Y esto solo lo pone como una imagen de lo que vive una persona alejada de Dios. Dice el texto que todas sus esperanzas van a desvanecerse. Amigo, amiga, no sé cómo tú calificas tu vida, no sé cómo tú te encuentras hoy, pero yo creo que siempre hay la oportunidad como para reflexionar y volver a pensar cuán cerca estamos de Dios, cuán cerca caminamos de Él. Y yo que, he vivido una vida en los caminos de Dios. De hecho, mi vocación tiene que ver con el servicio a Dios en el contexto eclesiástico. Aún personas así. Yo puedo observar mi vida y pensar que siempre hay áreas de la vida de uno en las cuales uno necesita acercarse aún más a Dios, porque es que no hay ni una sola persona, escúchenlo bien amigos, no hay ni una sola persona que esté tan cerca de Dios, tanto así, que no necesite mayor consagración, que no necesite mayor cercanía de Dios. Al contrario, siempre hay aspectos de nuestras vidas, en nuestras personas, en los cuales necesitamos acercarnos más a Dios. Pues que este cuadro que nos describe Job nos inspire, diría yo, a dar pasos hacia adelante en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con Dios, y en ninguna manera ponerlo a Él en olvido y en postergación en ninguna de esas áreas de nuestras vidas. Ahora bien, hay una pregunta válida aún con todo lo dicho, y es, ¿qué sucede a quienes se olvidan de Dios? Job los describe como
cañas de papiro que no pueden crecer donde no hay pantano. Los describe como hierbas de pantano, pero si no hay agua, igual florecen y cuando están ya a punto se secan, se marchitan. Y dice que los que se olvidan de Dios son así, sus esperanzas se evaporan, fenecen, se destruyen. Entonces, ¿qué sucede? Aparte de esta descripción que hace Job, ¿qué sucede, amigos, a quienes se olvidan de Dios? Pues déjenme pintar el cuadro de estas personas con otras palabras, de otra manera. En primer lugar, las personas que se olvidan de Dios viven en base de sus solos esfuerzos. Noten, en vivir en base de sus solos esfuerzos. Yo me pregunto, es que no puedo concebir qué significaría vivir sin Dios como nuestra fuerza, como nuestra fuente, no solo de inspiración, pero su poder, su brazo poderoso ayudándonos. Las personas que viven a base de sus solos esfuerzos, de sus capacidades nada más, son personas muy limitadas. Es que por muy capaces que sean, por muy talentosas, por mucha que sea su experiencia, por grande que sea su preparación de vida, es muy poco. Amigos, el esfuerzo humano resulta ser muy pobre cuando se trata de una vida. Todo lo que implica la vida de un ser humano, en lo personal, su familia, su proyecto de vida, sus esfuerzos de vida, los propósitos para poder llegar al cumplimiento de su destino. Amigos, déjenme decirlo, no dan nuestras fuerzas. No son suficientes las capacidades humanas, necesitamos de Dios. Y es que, amigos, Dios nos creó para que podamos funcionar solamente en dependencia con Él. Lo reitero, Dios nos creó para que podamos funcionar solamente en dependencia con Él. Entonces estoy diciendo en primer término que quienes viven alejados de Dios, quienes se olvidan de Dios, viven a base de sus solos, únicos y limitados esfuerzos nada más. En segundo término, ¿qué más sucede a quienes se olvidan de Dios? Su espíritu carece de capacidad de tener esperanza. Un espíritu que no tiene la capacidad, la facultad, la habilidad, el don de conectarse con la esperanza es un espíritu que está muerto. Mire, la Biblia dice que sin fe todo está muerto. Son obras muertas si no son de fe. Pues de igual manera, sin esperanza, la persona está muerta por dentro. ¿Cuáles son las tres virtudes teologales que son necesarias en la vida de un ser humano hasta que pasemos a la eternidad? La fe, la esperanza y el amor. Ni un solo ser humano puede vivir sin estas tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. La persona sin fe está muerta, sus obras están muertas. La persona sin esperanza, su espíritu está muerto también. Y una persona que no tiene a quién o a qué amar, también está muerta por dentro. Entonces es así la situación triste, calamitosa, patética de la persona que se olvida de Dios. Su espíritu carece de esa capacidad de conectarse con la esperanza, lo cual deja a esta persona con la luz apagada, sin ese aliciente que tiene el que lleva esperanza por dentro, que se levanta y no importa qué difícil está la vida, cuán dura está la situación, la esperanza hace a esta persona levantarse. Pero ¿cómo alguien sin esperanza puede ponerse en pie? Eso se ve sumamente difícil. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, sigo sumando qué sucede a quienes se olvidan de Dios. Pues estas personas viven solo de lo que se toca y se ve, de lo que se compra y se vende en las tiendas. Eso es su vida. Vivir de lo que se ve, vivir de lo que se toca.
Mire usted qué cuadro el que estamos describiendo aquí. Una persona que vive solo a base de sus propios y únicos esfuerzos. Una persona que carece en su espíritu de la facultad de conectarse con la esperanza. Y 3, ahora se le suma a lo anterior una persona que vive solo de lo que se toca y se ve. Jesucristo expresó expresó una palabra que viene desde la época de Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Yo sé que los más materialistas piensan que con tener suficiente de todo, con eso hay una vida dichosa, pero no es verdad. Yo he acompañado como pastor a personas que lo tuvieron todo. Recursos financieros, estilos de vida, y terminaron hundidos en el infortunio, en la infelicidad, teniéndolo todo. Pensemos en esos artistas famosos, músicos, cantantes, actores, actrices. ¿Cómo terminan muchos de ellos? Terminan de una forma deprimente. ¿Por qué? Porque lo que se ve y lo que se toca no compra dicha, claro que no. La dicha es una clase de riqueza, amigos, que va más allá de lo material. Yo entiendo, somos seres materiales y necesitamos cosas materiales, pero vivir, a eso me refiero, vivir en exclusiva, solamente dependiendo de lo material, es desconocer lo que es la vida, es desconocer lo que es la verdadera dicha. Y todos aquellos que se olvidan de Dios viven así, solo de lo que se toca, de lo que se ve, de lo que se compra y lo que se vende. Qué triste. Y número 4, con lo que termino de pintar este cuadro triste de quienes se olvidan de Dios, también he de decir que estas personas nunca hayan explicación por lo que les acontece, nunca. Viven a expensas de respuestas que no sustentan, que no sostienen. Viven de teorías, nunca hallan una verdadera respuesta a lo que les acontece, a diferencia de los que viven a expensas de la palabra de Dios. Estos tienen respuesta por todo. Porque, amigos, la Biblia nos da respuesta por todo lo que vivimos, por todo lo que pasamos los humanos. Respuestas para las pérdidas, respuestas para los fracasos, respuestas para todo lo que concierne a la vida personal, a la vida familiar, la vida en sociedad, para los proyectos de vida. Es que la palabra de Dios, amigos, nos conecta con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y cuando estamos conectados con los propósitos de Dios para nuestras vidas, entonces hay todo entendimiento acerca de la vida. Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, dice Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero añade, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Es que no es solo que todo ayude a bien, porque esto no es una frase para atraer la buena suerte, no. Lo que queda al final en la expresión de Pablo es lo que va adelante más bien. Amigo, amiga, para que todas las cosas te ayuden a bien, tú necesitas conectarte con los propósitos de Dios, sintonizarte con los propósitos de Dios. Cuando tú logras esa sintonía con los propósitos divinos en todas las áreas de tu vida, entonces Romanos 8:28 se cumple y todo te ayuda a bien. Entonces, ¿cómo logras esa sintonía con los propósitos de Dios? La Biblia. Lo que la Biblia te enseña, te informa y te revela acerca del porqué de la vida humana y del para qué en los propósitos de Dios. Entonces, quisiera volver al texto de inicio, Job capítulo 8, versos 11 al 13, dice él, ¿pueden crecer las altas cañas del papiro donde no hay pantanos? La respuesta es no. ¿Pueden crecer en abundancia las hierbas de pantano donde no hay agua? La respuesta es no.
Cuando están floreciendo y aún no están listas para ser cortadas, empiezan a marchitarse más rápido que la hierba. Lo mismo les ocurre a todos los que se olvidan de Dios. Las esperanzas de los que viven sin Dios se evaporan. Esto puede ser una palabra aleccionadora para ti o una palabra como una sentencia. Cada persona decide de qué manera va a vivir su historia. Y a espaldas de Dios esto no funciona, amigos. Pues a partir de esta escritura la pregunta fue ¿qué sucede a quienes se olvidan de Dios? Y hay 4 maneras de describirlos. 1. Viven a base de sus solos, únicos, pobres, limitados esfuerzos. 2. Su espíritu carece de la capacidad de conectarse con la esperanza. 3. Viven solo de lo que se toca y se ve. Y 4. No hallan explicación por lo que les acontece. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Los que se olvidan de Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.